Bueno, Jogan, bienvenido nuevamente. Estamos en el episodio número 2. Gracias por Bien, estar otra vez conmigo en estos podcasts. ¿Cómo estás? bien, bien, esperando el momento de volver a encontrarnos. Mira, la verdad que yo quedé toda la semana regulando con todos los temas que hablamos en el episodio número 1 de esta mente natural, esta serie de mente natural. La verdad que surgieron un montón de temas que me dejaron con mucha intriga y que quisiera, si estás de acuerdo, en cada episodio ir tocando uno de esos temas que surgió de ese primer podcast. ¿Qué te parece? En verdad, hablar de la mente es un tema muy amplio. Hay mucho para indagar, para investigar, para procesar, así que si se va viendo de a poco, para no atosigarse con la información y con lo que se va charlando, que no sea una indigestión el conocimiento, tiene que ser algo sencillo, simple de entender y de aplicar. Muy bien. Vos sabés que lo que me quedó como muy presente en el primer episodio, hablaste algo de la mente antes de los juicios o antes del volver a esa mente natural, como de los niños, antes de que aparezcan los juicios. ¿Cómo es volver a ese momento? ¿Es algo literal? ¿Es algo simbólico? No es algo real, pero no yendo para el pasado, sino yendo al presente y hacia adelante. El tema es así, que ese estado de la mente infantil, vamos a decir, de los Ajá. primeros años de vida, desde que se nace hasta los 6 años, va vibrando la energía en dos niveles. Uno hasta los 2 años del nacimiento, en la cual el niño o la niña está en un estado que duerme mucho, que está, digamos, como en un trance, está en un estado aparentemente de inconsciencia, pero ya está conectándose con este plano. Sus sentidos de a poco se van a ir conectando con este plano. Luego de los 2 años aparece otro nivel en el cual empieza a recibir los estímulos de cada sentido, empieza a recibir todos los estímulos externos. De a poco se va saliendo de ese estado adormecido que se tiene desde el nacimiento y en ese periodo de la niñez hasta los 6 años. Ese estado se reproduce cuando uno es mucho más grande en las fases previas al sueño. Es decir, cuando uno está por dormir y se desconecta de los sentidos, se empieza a sentir la relajación del cuerpo hasta que se deja de sentir que uno está en un cuerpo. Cuando se perdería es el estado más puro de la mente, los estímulos externos empiezan a generar reacciones en la niñez y la adolescencia. Es como que de a poco uno va reconociendo injusticias, defraudaciones, deslealtades, esfuerzos que no se entienden, reacciones, violencia, reacciones a la violencia que Mm. generan miedo, en fin, aparece toda una cuestión emocional en la formación de la personalidad, si se quiere, que va dando como una forma de ser en la cual se va perdiendo el estado más natural de la mente. A esto tengo algo para decir, si se me permite. Sí. Natural de la mente más grande también es estar bien concentrado. El pensamiento lógico, la intuición, la imaginación, la percepción creativa, también pasa a ser algo natural de la mente, algo que funciona con el cerebro y que va pasando por distintos estados, desde el sueño, el estado de conciencia, ponerle de una conciencia más allá del cuerpo y de la mente, todo lo que puede ir pasando en estados de concentración, prestar atención, discernir, imaginar para resolver problemas, cuestiones, eso es natural de la mente también. ¿Qué sería lo que deja de ser natural? Por ejemplo, hacerse problemas, no tener la voluntad o no poder parar la mente cuando piensa en forma compulsiva, en forma obsesiva, en forma adictiva. Entonces, es ahí donde aparece la diferencia entre algo natural del pensamiento y las funciones buenas que tiene la mente
y las alteradas, las que se mueven en una alteración de la conciencia y de lo químico a nivel corporal. ¿Y hay una diferencia entre una mente que evalúa y una mente que juzga? Totalmente. Lo primero es que, lo primero que mencionás es el discernimiento y una discriminación en sentido positivo. Es facultad, sobre todo entre el bien y el mal, discernir entre el bien y el mal, discernir entre como lo gustoso y lo no gustoso, discernir entre amor y odio, digamos. Eso es como natural. El otro lado es justamente cuando la mente hace juicios y se mueve con prejuicio y se mueve en forma discriminatoria, si se quiere, pero en sentido negativo. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy pensando con una mente que juzga en lugar de con una mente que evalúa? Habría que entender un poquito acerca de cómo estamos afectados por una dualidad entre lo propio y lo ajeno. Es como que la dualidad nos pone a cuestionar y a juzgar. Tendría que ser para evaluar. Hay reacciones que se fueron experimentando en forma psicológica que han generado emociones negativas. La bronca hace juzgar de una manera, el miedo hace juzgar también de otra manera. Lo que uno desea y no logra realizar, también genera una impotencia, un malestar que nos hace juzgar en sentido involuntario. Lo que lo hace negativo es que, más allá de tomar conciencia o no, darse cuenta, lo que lo hace negativo es moverse en un sentido de lo que uno desea distinto de que se mueva voluntariamente. A ver, ahí te hago una pregunta, a ver si Sí, entendí bien. Moverme por el deseo de que las cosas sean como yo quiero es una cuestión, y moverme en el sentido de la voluntad de que las cosas puedan funcionar es otra, ¿es así? exactamente. Lo que pasa es que en todo esto se requiere un entendimiento acerca de cómo se mueve la energía. Una cosa es la energía del deseo, las emociones, la pasión, y otra cosa es la energía de la voluntad, la fuerza que tiene la voluntad, la fuerza que tiene la fe, por ejemplo. Uno está tratando de entender, tratando de saber, queriendo reconocer, tomar conciencia. Depende de la energía cómo se van juzgando en función si uno se mueve por el deseo, si se mueve por su voluntad. Ahora, vos hablas de deseo y voluntad, ¿no? Pero hay, no sé, se dice muchísimo, ¿no? Si lo deseas con muchas ganas, se cumple. O no sé, la otra es la fe, que tenés que ir a rezarle a la iglesia, a la virgencita tal, para que te resuelva el problema. Bien, ¿Son esos deseos y esas voluntades las que estamos hablando o son otros? son las comunes, las que están naturalizadas, entre comillas, pero no son naturales. Depende de cómo lo tiene experimentado cada persona. A veces alguien puede decir que es por el deseo lo que lo estimula, pone todo y logra conseguir lo que quiere. Hay que ver con qué costo energético puede ser, pero también puede ser que lo llama deseo y en realidad es voluntad. Eso hay que aprenderlo a discernir o a entender. La voluntad que me refiero es un estado de la energía que logra las cosas con menor esfuerzo o sin esfuerzo. No requiere de estar concentrado en una idea, llevar adelante un plan. Es algo menos de inquietud, digamos, no es tan pasional. Eso hace la diferencia entre la voluntad y el deseo. Ahora, en relación a la fe que está mencionada en lo espiritual, esa fe funciona cuando tiene más de voluntad que de deseo. Mientras vos hablabas se me ocurría esto. Si yo voy a la iglesia a practicar la fe, no a pedirle a una virgen o a Dios que me cumpla mi deseo, ya estoy como en una distorsión, porque en realidad lo que estoy queriendo es que la realidad sea como yo la deseo, en lugar de aceptarla como es. En cambio, cuando tengo la voluntad de fluir, la voluntad de funcionar, la fe no está ni siquiera puesta en un, o sea, la fe está puesta en mí,
por supuesto, pero en un plan casi inconsciente, ¿no? Voy fluyendo en algo que ni siquiera pienso demasiado y que no me genera tanto esfuerzo. ¿Es así? Exactamente. Esa es la conclusión de lo que estamos hablando, a lo que hace lo diferente entre natural y tal vez cultural, una convención de cómo se vienen conceptuando y se viene hablando, presentando de las funciones, bueno, estos sentires, ¿no? Cómo lo tiene experimentado cada persona. Una persona de fe va a entender que lo que consigue dentro de la fe, a mi entender, tiene mucho que ver con la voluntad. Es una co-creación. No es que yo deposito todo en el santo o o en la fe para que me cumpla el deseo. Es una voluntad de co-crear. Así es. Y sale parte de cada persona eso. Claro. Cuando no se cumplen los deseos, cuando la fe no funciona, puede ocurrir, es porque no está bien dispuesta la energía interna. ¿Y cómo hacemos para tener una mente natural en un sistema que exige rendimiento, que está lleno de juicios, que exige desear tener la vida de tal persona? ¿Cómo hacemos para hacer en ese sistema conseguir una mente natural? La práctica que comparto un poco lo realizado tiene que ver con la meditación. Es como que hay que aprender a meditarse, percibirse, indagar en uno, hacer introspección. En lo interno se encuentra un orden. En realidad hay que ir entrenando un poquito para que haya un orden interno. A partir de eso se empieza a funcionar mejor hacia el entorno y las circunstancias. La vez pasada creo que dijimos algo, me preguntaste algo sobre el tema de paz y amor, que no somos Gandhi. Y resulta que lo que yo tengo de lo que expresó es que si uno quiere cambiar el mundo, tiene que empezar por uno. Entonces, hay una mente natural que la tenemos todos, ¿no? De nacimiento. A veces se distorsiona por las primeras experiencias externas que pueden generar dolores, algunos enojos, Sí, frustraciones, sí, y se van generando juicios, resentimientos, y se van generando juicios que tapan esa mente natural y sí, convierte una mente que evaluaba las situaciones en una mente que juzga y se mueve por el deseo y no por la voluntad. Volver a esa mente natural que traemos todos es a partir de meditarse, de reconocerse, de buscarse, de interpretarse. ¿Cuál es el primer paso para hacer eso? En general voy a decir esto, el llamado a esa reflexión interna, a esa investigación de uno, hay algo natural también que lo está proponiendo desde uno mismo. Es como que algo no nos cierra en algún momento, algo nos trabaja, tenemos como un instinto o una intuición de que no andamos bien, de que algo no nos está saliendo como queremos, que siento ser no es el que realmente soy. Y a partir de eso ahí empieza la tarea. Hay algunas disciplinas que ya obvio se dedican. Uno puede hacer psicología, puede hablar con amigos, puede apoyarse en lo que dice el padre o la madre, pero el punto es lograrlo por sí mismo, sería. O sea, se puede ir a una iglesia, se puede practicar meditación, hacer yoga, pero en cualquier situación del entorno, de la práctica externa, siempre va a estar relacionada a ese llamado interior. O sea que por más que yo haga terapia, yoga, clases de cocina, si no escucho esa voz interna que me dice, mirate, observate, meditate Encontrate. y empezar a encontrarte, Claro. voy a seguir siempre en el mismo lugar de juicios y de mirada de juicios y de mirada de una mente perturbada y no una mente natural. ¿Es así? Sí, totalmente. Uno no va a estar conforme con la expresión de uno en su circunstancia hacia el mundo que lo rodea. Aún haciendo todas esas terapias que supuestamente me hacen bien. Sirven, son de ayuda, son muy importantes, hay que tomarlas.
Pero la verdadera realización es cuando uno se descubre y adquiere, lo que consigue es en su autoconocimiento, consigue fe en sí mismo, en que esto que mencionamos, como confiar en su propia mente, confiar en su persona, confiar en que el bienestar depende de uno mismo. Me lleva esto a algo que vamos a hablar en un próximo episodio, que es el darse cuenta. ¿Qué te parece si dejamos hasta acá con esta mente natural y esta mente que está antes de los juicios? Y te comprometo a un nuevo episodio que vamos a hablar quizás sobre este darse cuenta para unirlo a esta mente natural. ¿Qué te parece? Totalmente, porque es la función principal que en la conciencia, que en la persona, es lo que hace que funcione todo, el ser y el suceder. Es darse cuenta, es lo máximo. Algunos le dan el poder a la inteligencia, otros le dan el poder a la voluntad, pero si no está el darse cuenta, lo demás no funciona. Funciona relativo, vamos a decir. Te agradezco profundamente que estés conmigo en este segundo podcast. La verdad que se pone cada vez más interesante. Cada vez tengo más ganas de hacerte preguntas. Nada, invitarte para un próximo podcast que vamos a hablar de este darse cuenta. Y a los que nos están escuchando también a que nos sigan y se unan a esta comunidad para escuchar y hablar sobre esta mente natural. Gracias, Jovan. Gracias a todos. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo grande.